Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, el día de hoy nos llega este equipo que es un J5 Pro. Llega con el bloqueo de cuenta Google. Vamos a eliminarlo totalmente gratis y comenzamos. Digo gratis es porque vamos a utilizar una herramienta bastante sencilla. Nuestros queridos amigos de EasyFirmware lanzaron una herramienta totalmente gratis, no tienes que pagar nada por ello para hacer bypass, para saltar la cuenta Google. Para tener esta herramienta solo tienes que descargar y luego le das guardar. Ahí como pueden ver se está descargando y solamente tienes que esperar que descargue. Una vez que ya está descargado, una vez que ya tengas descargado, lo único que tienes que hacer es extraer. En mi caso yo voy a copiar en el escritorio. Ahora el segundo paso es extraer. Una vez que ya tengas extraído el otro, lo eliminamos. Ahora vas a tener una carpeta esta. Dentro de la carpeta extraída van a tener los drivers, tanto como para 32 bits y 64 bits. Ahora el siguiente paso, lo que vamos a hacer es abrir la programita. Para eso colocamos, nos va a abrir esto y nos va a abrir esta interfaz. Es bastante sencilla, no tiene muchas opciones. Entonces para realizar el procedimiento para saltar la cuenta Google, entonces el siguiente paso es conectar con un cable USB. Voy a conectar un cable USB. Ahí lo reconoce. Entonces el siguiente paso es darle donde dice bypass FRP. Ahora nos pregunta si estamos conectados a un red de Wi-Fi. Claro que sí, ya estamos conectados. Entonces le damos OK. Ahora lo que va a buscar es los puertos, el puerto MTP, y va a leer lo que es información. Ahí lo tenemos, información. Entonces ahí tenemos el modelo G530G. Ahí también del AP, es el binario 7. Y toda la información. Lo más importante también es que puedes ver lo que es el número de email. Ahora lo que ha hecho es instalar los drivers. El siguiente paso es lanzar un launcher. Entonces ahí dice FRP bypass. Ahora nos mandará a esta página, lo que es EasyFirmware. Ahora el siguiente paso, lo que vamos a hacer es desconectarnos el cable USB. No vamos a necesitar, ya no. Entonces para eso vamos a colocar ver, donde dice ver. Entonces nos manda lo que es a YouTube. Ahora el siguiente paso nos manda lo que es al Chrome o a internet. En mi caso abrió eso, ya. Bueno, mientras que cargue colocamos aquí. También tenemos lo que es un J4 con Android 10, binario 9, igual con el bloqueo de cuenta Google. Vamos a hacer el mismo paso, el mismo procedimiento, a ver qué nos resulta. Ahí esperamos un ratito, se está reiniciando. Ahí tenemos ya reiniciado el teléfono. Entonces lo que vamos a hacer es conectarnos el cable USB y hacer el mismo procedimiento. Esto le damos clear. Entonces le damos FRP bypass, o si no bypass FRP, le colocamos OK. Entonces esperamos ahí. Entonces lo que va a hacer es exactamente lo mismo. Nos va a leer lo que es el puerto. Después en la información J400M y ahí lo tenemos binario 9.
tenemos lo que es el número de email, también instaló los drivers, lanzó lo que es launcher y entonces nos va a aparecer exactamente lo mismo. Nos lanzará lo que es ES-Firmware y es una página. La página nos manda lo que es a YouTube. Después de YouTube ya nos manda lo que es al Chrome. Entonces necesitamos el cable USB. Entonces hay que se cargue. Entonces continuamos con el equipo que es J5 Pro. Entonces para el siguiente paso es bien fácil, solamente vamos a necesitar una aplicación para llegar a los ajustes. Lo que es la aplicación que vamos a necesitar, que vamos a utilizar, va a ser Keyshot Manager. Es la aplicación que vamos a descargar, lo que es Keyshot Manager. Entonces esta aplicación nos permitirá que entrar a los ajustes. Ya lo descargamos ahí, o si no también pueden hacer el método que ustedes quieran, pueden hacer el bypass que quieran. Entonces para eso yo voy a descargar esta aplicación. Ahí le coloco descargar y automáticamente va a descargar. Entonces voy a esperar que descargue. Ahí le doy permitir, ahí le doy descargar. Entonces lo que voy a hacer es por ahí descargas. Entonces lo que voy a hacer es esperar unos segunditos hasta que descargue. Que ya tengamos descargado, lo que vamos a hacer es instalar la aplicación. Ahí le damos configuraciones, ahí le damos permisos, nos volvemos atrás y colocamos instalar y esperamos que instale la aplicación. Ahora una vez que ya tengamos instalado, lo vamos a colocar lo que es abrir. Una vez que ya está abierto, lo que vamos a hacer es donde aplicaciones, estando en las aplicaciones, le damos a la primera opción ajustes y le damos prueba. Entonces ahí es lo que nos va a mandar lo que es a los ajustes. Ahí como podemos ver lo que es el teléfono de J5 Pro binario 7, está con Android 9, es con Android 9 y la seguridad es 1 de abril de 2020, binario 7. Entonces el siguiente paso lo que vamos a hacer es buscar por aquí datos biométricos y seguridad y bajamos otros ajustes de seguridad. Entonces bajamos hasta final donde dice anclar ventanas. Esto va a estar desactivado, vamos a activarlo. Este también vamos a activarlo. Entonces ahí tenemos la opción para colocar una contraseña, un PIN, cualquiera de esos. En mi caso yo voy a colocar una contraseña o un patrón, lo mismo, y voy a colocar así. Le doy confirmar y eso es todo. Ahora para volver atrás le damos siguiente, aquí volver atrás, le damos atrás y volvemos a configurarlo. Y esto le damos aceptar y esto le damos siguiente y esperamos que se conecte a nuestra red de wifi y esperamos unos segunditos que busque las actualizaciones del sistema.
Esto va a demorar un montón, lo voy a colocar aquí para que puedan verlo. Ahí está buscando las actualizaciones. Para eso vamos a ir con el siguiente teléfono, lo que es J4. Entonces va a llegar un momento donde nos va a pedir el mismo patrón que hemos dibujado. Entonces vamos a colocarlo. ¡Chan! Listo. Y bueno, hacemos el mismo procedimiento con el J4 y descargamos lo que es la aplicación. Una vez que ya tengamos descargado, nos vamos lo que es a instalar la aplicación. Pero en este caso lo que es el J4 no me deja instalar la aplicación. Le doy ahí permisos, le doy configuraciones, me lo cierra ahí. Si alguien de ustedes sabe cómo solucionarlo este problema, díganme en los comentarios, porque no me deja. No deja instalar, no deja darle permisos. Claro que deja descargar, pero no deja instalar. Es J4 con Android 10 binario 9. Si alguien sabe cómo instalarlo, dígame en los comentarios. Si no, yo estaré buscando otra forma, la manera más sencilla para el método más fácil. Entonces no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para no perder nada de la información. Entonces continuamos con el siguiente video. Entonces ahí estamos dibujando el contraseña. Entonces ahí una vez que ya tengamos, le damos omitir, colocamos omitir y avanzamos hasta llegar lo que es a menú. Esto vamos a terminar unos segunditos. Ahí le damos siguiente. Ahí le damos siguiente. Ahí le damos omitir. Ahí le damos finalizar. Wow, ahí tenemos totalmente desbloqueado el teléfono solamente con la herramienta y ese Samsung FRP Tool. Es totalmente gratis por ahora. No sabemos cuánto tiempo va a demorar, porque las herramientas gratis no duran mucho tiempo. Y por ahora aproveche todo lo máximo que puedan. Esta no va a haber otra. Entonces ahí tenemos totalmente desbloqueado el teléfono. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y déjame en los comentarios para resolver este problema. No deja instalar, no deja aplicación. Eso pasa con la seguridad, porque yo creo que el teléfono ya lleva otra nueva seguridad. Por eso no me deja instalar la aplicación, no me da permisos para darle instalación. Entonces ahí le doy, pero retrocede, no hay forma de hacerlo, pero estaré buscando otro método. Entonces si es así, nos vemos en el próximo. Hasta luego.